Sí, sí existió porque yo me recuerdo que los primeros años de colegio, por ejemplo, yo hacía todos los trabajos, pero yo no exponía, a mí me daba miedo exponer, porque no me gustaba estar enfrente de mis compañeros, porque yo sentía que cada vez que yo me paraba, me juzgaban, porque por mi apariencia, porque yo era distinta, o sea, siempre fue bien grande, tenía el pelo, no tenía el pelo así, sino que era el pelo bien cortito, pero me costaba hablar, porque sentía que me iban a juzgar. ¿En qué momento fue que yo me atreví alguna vez a hablar en frente público? Tenía 10 años y estaba en un campamento de jóvenes y me atreví a hablar, a dar mi testimonio, 10 años, en frente de 230 personas en un campamento en Guatemala. Y lo di, al final la gente me aplaudió y todo, y yo empecé a tener en mi cabeza que yo podía hablar a la gente, que yo podía impactar con mi forma de hablar, 10 años. Después de eso comenzamos en el colegio, por ejemplo, ya cuando estaba en bachillerato, ahí sí me gustaba exponer. Me encantaba la materia de letras, yo leía y daba la exposición de todos los libros. En la universidad en algún momento tuvimos que, algunos maestros que no nos gustaba cómo hablaran, adivine quién mandaban para que hablara y que dijera, queremos hablar de parte de todo el salón, y ahí iba yo, ya era una joven de unos 20, 22 años. Yo creo que fue el momento de mi tesis de la universidad, de mi licenciatura en comunicaciones. Yo estudié comunicaciones, soy licenciada en comunicaciones. Cuando fue la tesis, yo me acuerdo que yo comencé a hablar y mis compañeros hablábamos de un tema de negocio que a mí me costaba mucho, me costaba un montón. En aquel momento, les estoy hablando que tenía 32 años, 33 años más o menos, y comencé a hablar. Pero yo me acuerdo que los licenciados que yo tenía, que me estaban viendo mi tesis, me quedaban viendo y me hacían preguntas. Yo lograba hablarles, lograba conectar. Al final los licenciados se pararon y aplaudieron. No por solo mi trabajo, sino por todo el trabajo del equipo. Y yo dije, bueno, hablemos en público. Sí, en la iglesia. Siempre me gustó predicar. Siempre me gustó predicar. Las iglesias donde yo he estado, siempre daba disertaciones, prédicas, y ahí yo me sentía libre. Incluso mi voz cambiaba, porque yo entendía que era justo, que era una forma de tocar como la forma de pensar de la gente, la forma de actuar, que ellos cambiaran en la iglesia. Y comencé a ver cómo la voz impactaba. O sea, alguna vez si la voz se me dijo que era fea, que era rara, era extraña y diferente, ahí en la iglesia comencé a desarrollar. Ya cuando comenzamos, yo creo que Propósito Producciones, pues, porque ahí empezamos a dar ya las conferencias. Era mi sueño. O sea, yo decía, yo quiero ser conferencista internacional. Incluso escribí en una agenda que decía, algún día me van a pagar porque me escuchen y mi voz va a transformar a la gente que me escucha. Estoy logrando llegar a eso 4 años después. Y pues para mí es espectacular saber que mi voz, que soy escuchada, y que no solo soy escuchada, sino que entendida y que hacemos cambios. Después de eso comenzamos con los team building de los jóvenes y los muchachos siempre escuchan, logramos callarlos. Hay mucha gente que me ha dicho, mire, hay algo que usted tiene que a uno no se le olvida quién es usted, no se le olvida lo que habla, no se le olvida lo que dice. Su rostro no se puede olvidar ni lo que usted dice, me dijeron a mí en una de las conferencias que hace poco di. En un mundo tal vez donde escuchamos muchas voces, y casi siempre las voces que escuchamos son negativas, hablando mal de cómo somos o queremos parecernos, tendríamos que parecernos a alguien más para ser aceptados. Mi voz no busca eso, mi voz busca que la gente se descubra quiénes son y para qué están hechos. Híjole, a la gente que aprende a escuchar una sola voz, la voz de Dios en su interior, porque las voces de afuera siempre van a hablar mal de ellos, siempre, y van a querer hacer obstáculos de lo que ellos tienen que lograr.